Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Por la noche desperté y vi a Jung Hyang sentado junto a mi cama. En comparación con él, que formaba parte de la alta sociedad y parecía disfrutar de la vida al máximo, sentí que sería mejor que siguiera sentado así. Con tanta delicadeza y ternura le dije: no tienes muy buen aspecto, estás demasiado cansado. No hay necesidad de sufrir tales penurias por la empresa Ron, solo te traerá desgracias. Yo nunca he sufrido ninguna pena, ¿ves? No eres muy bueno conmigo. Retiré mis manos de la fina manta y tomé las de Jung Hyang. Hacía mucho tiempo que no había intentado mantener una relación tan pura y profunda con un hombre. Casi me emocioné. Jung Hyang, somos compañeros de armas, ¿verdad? Sheng Sheng, no te esfuerces demasiado por mi culpa. No lo soportaré, me reí. Persona tan sincera, bondadosa y que sufre en silencio. Si no fuera así, ¿cómo habría podido aguantar hasta ahora? De otro modo, papá tampoco me habría dejado entrar en la empresa Ron para ayudar. En la vida, todo está interconectado e interdependiente. Cada uno tiene su propia suerte. Como Jung Jin, que tuvo suerte, lástima que no haya estado a la altura de las expectativas. Jung Hyun suspiró levemente, como si aún sintiera lástima por su hermano menor, que se le oponía en todo. Tras escuchar estas profundas palabras, preguntó en voz baja: ¿qué le pasó a Jung Jin? Jung Jin manipuló las cuentas de la empresa y malversó entre 200 y 300 millones. No tengo esa cantidad de dinero para ayudarlo a encubrirlo. ¡Hey! No sé qué hacer. Si esto se filtra, no me atrevo a imaginar qué pasará con las acciones de Wrong Enterprise. Jun Jing es realmente audaz, dije, incorporándome y abrazando a Jung Hyang, quien, con el ceño fruncido, seguía preocupado por Jung Jing con ingenuidad. Que así sea, quien siembra viento recoge tempestades. No sirve de nada preocuparse, respondió asintiendo con la cabeza. ¿Por qué estás sentada? Acabas de recuperarte un poco del resfriado. Ten cuidado de no enfriarte. Sabes perfectamente que el aire acondicionado de mi casa es muy potente. Me ayudó a recostarme y me arropó con la manta. Jung Hyang, al verlo a punto de irse, de repente no pudo soportar separarme de él. Han pasado tantos días y aún no me ha tocado. Los besos ocasionales me hacen sufrir por mi ardiente deseo. ¿Qué pasa, Sheng Sheng? Se inclinó y me besó. En toda mi vida jamás le he pedido a nadie que comparta mi cama. ¿Por qué estoy dispuesto a hacer una excepción hoy? Apreté los dientes. No es nada. Bueno, buenas noches, dijo Jung Hyang, dejándome unos besos suaves en la frente. Lo vi revisando cuidadosamente la cerradura. Supongo que para evitar que Jung Ting entrara a medianoche y causara problemas. Después de que Jung Hyang se fue, subí a mi habitación y tomé el teléfono. Papá, soy yo. ¿Podrías pedirle a otro director que revise las cuentas de la empresa Wrong mañana? Sé que tú también eres director, pero no quiero que la familia Wang venga en persona. Sí, necesito encontrar a alguien de confianza para que, en caso de problemas, se pueda resolver en secreto. Lo sé, no te preocupes. Colgué el teléfono y me recosté en la cama, satisfecho. Sé que Jung Hyun se enfadaría muchísimo si se entera de esto. Probablemente se armaría un buen lío, pero lo hago por él, de verdad es por él. La eficiencia de papá era indescriptible. Al día siguiente, al llegar a la oficina, vimos a una figura desconocida en la sala VIP. Efectivamente, era un director de la empresa Rong, que también era uno de mis tíos. Para que Jung Hyang no se enterara, fingí no saber nada y entré con él a su oficina. Apenas nos habíamos sumergido en los archivos cuando sonó el teléfono. Me puse algo nervioso. Jung Hyang simplemente contestó, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Hola, soy Ron Jung Hyang. Tras escuchar un rato, la expresión de Jung Hyang cambió drásticamente. Se levantó de golpe y dejó la pluma que tenía en la mano.
¿Qué? Vale, ahora subo. Colgó el teléfono rápidamente y me miró. Yo hacía rato que había adoptado una expresión inocente. Le pregunté con preocupación, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? ¿Ha habido algún cambio en la bolsa? Pregunté con una expresión de preocupación, como si fuera lo más normal del mundo. Él intentó restarle importancia al asunto y me consoló diciendo, no es nada. Parece que hay un director en la oficina de papá. Quiere verme a mí, a Junting, para charlar un rato. Me dio un beso fugaz, como un pájaro carpintero, y se fue apresuradamente a la oficina del tío Ron. Desde detrás de las persianas vi a Junting salir de su oficina, nervioso y exasperado, corriendo hacia el ascensor, probablemente justo a tiempo para encontrarse con Jung Hyang. Me sentí muy satisfecho. Junting, encontrarme puede considerarse mala suerte. Definitivamente no soy como Jung Hyang, tan bondadoso y gentil. Esperé obedientemente un buen rato hasta que un pálido Jung Hyang regresó a la oficina. Me acerqué a él y le pregunté, ¿de qué se trata? El tío G apareció de repente y dijo que quería auditar las cuentas. Entonces, las acciones de Junting. Jung Hyang negó con la cabeza y dijo con abatimiento.